El sol caía como brasa sobre las tierras secas de Sonora. Cada piedra irradiaba calor, cada arbusto de creosota temblaba en el aire ondulante, y el horizonte se perdía en un espejismo que prometía agua donde solo había polvo y muerte. Tasca corría. Llevaba 3 días huyendo de los cazadores de recompensas. 3 días sin dormir, más que breves, siestas escondido entre rocas, 3 días alimentándose de raíces amargas y el último puñado de pinole que cargaba en una bolsa de cuero gastada. Tenía 26 años y conocía estas tierras como las líneas de su propia mano. Cada cañón, cada aguaje escondido, cada sendero que serpenteaba entre las formaciones rocosas. Pero los cazadores eran muchos 7 hombres con rifles Winchester y perros entrenados para seguir rastros apaches. Lo querían vivo. Un apache joven y fuerte valía 50 pesos en los ranchos del norte, donde los hacendados compraban mano de obra contratada, que en realidad era esclavitud disfrazada de trabajo legal. Tasca había visto a demasiados de los suyos desaparecer así, capturados, vendidos, trabajados hasta la muerte en haciendas donde nadie hacía preguntas sobre contratos firmados con una X por hombres que no sabían leer. Los perros ladraban más cerca ahora. Tasca podía escuchar las voces de los cazadores gritándose órdenes, el sonido de cascos sobre piedra. Necesitaba refugio. Pronto. Fue entonces cuando vio las ruinas. Una hacienda abandonada se alzaba entre mezquites retorcidos como esqueleto de animal grande. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo parcialmente colapsado, las ventanas sin vidrios miraban vacías como cuencas de ojos muertos. Tasca no dudó. Corrió hacia el edificio, saltando sobre una cerca caída, esquivando escombros. Entró por lo que alguna vez había sido la puerta principal. Ahora solo un marco de madera podrida. Dentro, el aire estaba más fresco, cargado con olor a polvo viejo y abandono. Tasca se detuvo, escuchando. Los cazadores pasaron de largo. Los escuchó gritar, discutir sobre qué dirección tomar. Los perros seguían ladrando, pero sus ladridos se alejaban hacia el oeste. Habían perdido su rastro. Tasca se permitió respirar. Su pecho subía y bajaba con violencia. El sudor corría por su espalda, sus pies descalzos sangraban de correr sobre piedras afiladas. Exploró la hacienda con cautela. La sala principal tenía muebles volcados, una mesa partida a la mitad, sillas sin respaldo, todo cubierto de una capa gruesa de polvo que hablaba de años, tal vez décadas, de abandono. ¿Quién había vivido aquí? ¿Por qué se habían ido? En un rincón, un armario de madera oscura se sostenía milagrosamente intacto contra la pared. Tasca se acercó, curioso a pesar de su agotamiento. Lo abrió con cuidado. Las bisagras oxidadas protestaron con un chirrido que hizo eco en el silencio. Dentro no había ropa ni provisiones, solo telarañas, polvo y colgado de un clavo oxidado. Un retrato oval enmarcado en plata tarnecida. Tasca sopló el polvo que cubría el vidrio, y su mundo se detuvo. La imagen que emergió de la suciedad lo golpeó como puñetazo en el estómago. Era ella, Ayasha. Su Ayasha. La mujer en el retrato estaba de pie junto a un hombre mucho mayor, un hacendado de paletó oscuro y bigote engominado, con una mano posesiva sobre el hombro de ella como quien marca ganado de su propiedad. Pero lo que hizo que Tasca sintiera que el suelo se abría bajo sus pies no fue solo verla viva en esa imagen. Fue el amuleto. Alrededor del cuello de Ayasha colgaba un pequeño disco de hueso tallado con el símbolo del búho, el mismo amuleto que Tasca había tallado para ella cuando tenían 14 años, cuando todavía jugaban en el arroyo, y ella le enseñaba palabras en español que había aprendido de su abuela. Tasca sintió que no podía respirar. Ayasha tenía 19 años cuando la dieron por muerta. Toda la tribu había llorado. Su padre se había cortado el cabello en señal de duelo. Su hermana menor había dejado de comer durante semanas. Y Tasca había cargado esa pérdida como piedra atada a su pecho, sintiendo que una parte de él había muerto con ella. Habían dicho que fue un accidente, que se había ahogado en el río durante una tormenta.
Encontraron su rebozo enredado en las ramas, manchado de sangre, pero nunca encontraron su cuerpo. Ahora, sosteniendo este retrato en sus manos temblorosas, Tasca entendía. No había muerto. La habían entregado. El hombre del retrato era inconfundible. Don Sebastián Ocampo, el hacendado más rico y temido de toda la región, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de ganado que se contaba por miles, de pistoleros que mataban por menos que un insulto. Tasca había oído su nombre pronunciado con miedo en cantinas y mercados. Un hombre que conseguía lo que quería siempre, y aparentemente había querido a Ayesha. Las piezas encajaban con horrible claridad. La tribu la había entregado para comprar paz, una tregua frágil a cambio de una vida, y después la habían declarado muerta para que nadie hiciera preguntas, para que nadie recordara que los ancianos habían cedido ante amenazas. Tasca apretó el retrato contra su pecho. 7 años. 7 años creyendo que estaba muerta. 7 años de culpa por no haberla protegido, por no haber estado ahí cuando se ahogó. Todo había sido mentira. Guardó el retrato bajo su camisa contra su piel. No era prueba suficiente de nada, pero era un comienzo. Exploró el resto de la hacienda con nueva urgencia. Si este lugar había pertenecido a Ocampo, o tenía alguna conexión con él, tal vez habría más información. En un cuarto trasero, bajo una tabla suelta del piso, encontró algo que hizo que su pulso se acelerara. Un cuaderno de contabilidad, viejo y manchado de humedad, pero con páginas aún legibles, nombres, fechas, cantidades de ganado, rutas comerciales, y en los márgenes de cada página, dibujado con mano rápida, un símbolo que Tasca reconoció inmediatamente, una serpiente enroscada alrededor de una cruz. Ese símbolo significaba negocios en las sombras, comercio que no pasaba por aduanas, tratos que se hacían en la oscuridad, lejos de ojos oficiales. Tasca no podía llevarse el cuaderno, era demasiado arriesgado, pero memorizó su ubicación, escondido exactamente como lo había encontrado. Pasó la noche en la hacienda abandonada, escondido en un cuarto interior sin ventanas. No encendió fuego. Comió las últimas raíces que llevaba y bebió agua de su cantimplora casi vacía. Pero no pudo dormir. Su mente giraba incansable alrededor de una sola pregunta. ¿Cómo encontrar a Ayesha? Si estaba con Ocampo, estaría en la hacienda Los Sauces, su propiedad principal, una fortaleza rodeada de muros altos y guardias armados. Entrar ahí sería suicidio. Pero quedarse sin hacer nada, sabiendo que ella estaba viva, eso también era imposible. Al amanecer, Tasca dejó la hacienda abandonada. Se movió con cuidado, verificando que los cazadores realmente se hubieran ido. No vio señales de ellos. Habían seguido hacia el oeste, probablemente pensando que había cruzado hacia territorio más accidentado. Tomó rumbo sur, hacia el pueblo de San Isidro. Necesitaba información. Necesitaba saber si Ayesha realmente estaba en Los Sauces. Necesitaba un plan que no terminara con él muerto antes de siquiera verla. San Isidro era un pueblo pequeño, una plaza con fuente seca, iglesia de adobe, cantina, y tal vez 30 casas dispersas alrededor. El tipo de lugar donde todo el mundo sabía los secretos de todo el mundo. Tasca llegó al anochecer, moviéndose por las sombras. No podía arriesgarse a ser visto. Un apache solitario en pueblo mexicano era problema buscando dónde ocurrir. Se escondió entre los álamos detrás de la cantina escuchando. 2 arrieros descargaban costales de maíz mientras conversaban en voz alta. Don Sebastián viene la próxima semana, decía uno. Van a bendecir la nueva capilla de Los Sauces. Dicen que hasta el gobernador va a venir. Ese hombre se gasta fortunas en rezos, pero no paga lo que debe, gruñó el otro. Me debe 2 meses de fletes y cada vez que reclamo me dice que espere. Nadie se atreve a presionarlo mucho. El sheriff le debe favores. Los jueces también. Tasca absorbió cada palabra. Una celebración. Mucha gente. Descuidos inevitables. Podía ser oportunidad. Durmió esa noche en un granero abandonado a las afueras del pueblo. Al amanecer, ya estaba en camino hacia Los Sauces.
El viaje tomó 2 días. Tasca se movió con precaución extrema, evitando caminos principales, bebiendo de charcos lodosos, comiendo lo que podía encontrar, nopales, tunas, un conejo que cazó con honda improvisada. Llegó a tierras de Ocampo al atardecer del segundo día. Desde una loma baja, pudo ver la hacienda extendida como ciudad pequeña. Muros de adobe de 3 metros de altura rodeaban el complejo principal. Adentro, establos, corrales, almacenes y en el centro, la casa grande de 2 pisos con balcones de madera tallada y tejas rojas. Al lado, recién construida, se alzaba una capilla blanca con campanario que brillaba dorado bajo el sol poniente. Tasca contó 6 guardias vigilando las entradas, demasiados para entrar de frente, pero estudió el lugar durante 3 días completos, observando rutinas, identificando patrones. Aprendió que los guardias cambiaban turnos al mediodía y medianoche, que había punto ciego en la esquina noroeste donde un mezquite grande bloqueaba la vista, que las carretas de provisiones entraban cada mañana por la puerta trasera. Y aprendió algo más importante. El tercer día vio una procesión pequeña cruzar el patio. Una mujer caminaba entre 2 criadas mayores. Llevaba vestido oscuro, rebozo fino, cabello recogido en trenza. Incluso desde la distancia, Tasca reconoció su forma de caminar. Pasos medidos, espalda recta, cabeza ligeramente inclinada. Ayasa, viva, real, ahí. Su corazón golpeó tan fuerte que sintió que todos en la hacienda debían poder escucharlo. Detrás de las mujeres caminaba un joven, tal vez 18 años, delgado, con rasgos que le recordaron vagamente a alguien que no podía ubicar. El joven cargaba una canasta de ropa y miraba constantemente alrededor como animal asustado. Cuando Ayasa se detuvo para ajustarse el rebozo, el joven se acercó y le susurró algo. Ella no respondió con palabras, solo puso su mano brevemente sobre el brazo de él. Un gesto pequeño, familiar, protector, hermano, hijo. Tasca sintió algo retorcerse en su estómago. 7 años era mucho tiempo. Ayasa podría haber tenido familia completa, pero eso no cambiaba nada. Tenía que llegar a ella. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. La oportunidad llegó de forma inesperada. Al 4.º día de observación, Tasca vio a un capataz gritando a grupo de peones que reparaban cerca. Los trabajadores se veían agotados, demacrados. Algunos tenían marcas de látigo en la espalda. El capataz, hombre corpulento con sombrero ancho y vara en la mano, golpeaba el suelo mientras ladraba órdenes. Cuando los peones se dispersaron para comer, Tasca se acercó por el camino principal, caminando como quien busca trabajo honesto. El capataz lo vio venir y lo detuvo con gesto de mano. ¿Qué buscas? Trabajo. El hombre lo evaluó con ojos entrecerrados. ¿Sabes trabajar con caballos? Sé trabajar con cualquier cosa. El capataz escupió al suelo. Te doy 2 comidas al día y pétate en el granero. Nada más. Si robas, te cuelgo del mezquite. Tasca asintió. Así entró a los sauces como peón sin nombre entre decenas de otros. Invisible, olvidable, exactamente lo que necesitaba ser. Los primeros días fueron trabajo brutal. Tasca limpiaba establos, reparaba arneses, ayudaba a herrar caballos. Sus manos, acostumbradas a arco y cuchillo, se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron. Dormía en granero con otros 8 peones, hombres callados que comían rápido y se dormían exhaustos apenas tocaban sus petates. Pero Tasca no dormía. Cada noche, cuando los ronquidos llenaban el granero, salía silenciosamente para observar la casa grande. Aprendió que Ayasa vivía en ala este del 2.º piso, que las 2 criadas dormían en cuarto contiguo, que rara vez salía excepto para ir a la capilla temprano en la mañana. Aprendió también sobre el joven que la seguía. Se llamaba Mateo. Trabajaba en los establos, pero también entraba a la casa grande para llevar leña y agua. Y una tarde, mientras Tasca barría el establo, encontró algo entre la paja.
Un pañuelo blanco, bordado en la esquina con símbolo pequeño, el búho del amuleto. No era casualidad, Ayasa sabía que él estaba ahí. Esa noche Tasca esperó en las sombras cerca de la ventana trasera de la casa grande. Pasó una hora, luego otra. Cuando ya pensaba rendirse, vio luz moviéndose dentro. Mateo apareció en la ventana. Miró hacia afuera con cuidado, como quien busca algo específico. Luego dejó caer papel doblado al suelo y desapareció. Tasca esperó varios minutos antes de recogerlo. Era mapa tosco dibujado con carbón. Los pasillos de la casa grande, las habitaciones marcadas y en el centro, señalado con X, un cuarto que decía oficina. El mensaje era claro. Mateo sabía quién era Tasca y quería ayudar. La gran celebración llegó con guitarras, cohetes y olor a carne asada. Desde el amanecer, carretas entraron cargadas de provisiones, costales de harina, barriles de pulque, cajas de velas para la capilla. Los peones trabajaron todo el día preparando mesas largas en el patio, colgando faroles de papel de colores, barriendo hasta el último rincón. Don Sebastián Ocampo supervisaba desde el balcón de la casa grande. Era hombre de unos 60 años, corpulento, con bigote grueso y ojos que calculaban el valor de todo. Vestía traje negro impecable, bastón con empuñadura de plata brillando en su mano. A su lado, el gobernador asentía a todo lo que decía, sonriendo con dientes de oro. Tasca trabajaba en los establos, lejos del bullicio, pero observando todo. Vio llegar al padre Ambrosio, sacerdote anciano con sotana raída, cargando Biblia como si pesara tanto como piedra. Vio a comerciantes descargar cajas grandes marcadas con el símbolo que Tasca conocía, la serpiente y la cruz. Esas cajas no fueron a la cocina, fueron directamente a cobertizo cerrado con candado al que solo el capataz tenía llave. Cuando cayó la tarde, la capilla se llenó de gente. Las campanas repicaron. El padre Ambrosio bendijo el edificio con agua y oraciones en latín, que nadie entendía. Don Sebastián se arrodilló en primera fila, manos juntas, cabeza inclinada. Imagen perfecta de hombre piadoso. Y 3 filas atrás, entre las 2 criadas, estaba Ayasa. Llevaba vestido verde oscuro y rebozo de lana fina. No levantó la vista durante toda la ceremonia. Solo cuando el sacerdote roció agua bendita, cerró los ojos brevemente. Sus labios se movieron como si rezara, pero Tasca, viéndola desde la puerta, supo que no era oración, era promesa, o tal vez maldición. Después de la misa comenzó el baile. Músicos tocaron sones jarochos mientras invitados comían y bebían bajo los faroles. Don Sebastián bailó con esposa del gobernador, dando vueltas torpes que arrancaban risas corteses. Los peones se quedaron en la orilla, comiendo tortillas, mirando desde distancia segura. Tasca esperó hasta medianoche. Cuando la mayoría de los invitados estaban borrachos y los guardias relajados, se deslizó entre sombras hacia el cobertizo marcado. El candado era viejo pero resistente. Tasca usó alambre delgado que había robado del establo. Trabajando con paciencia hasta escuchar el clic. Dentro olía a pólvora y aceite de armas. Las cajas estaban apiladas contra la pared. Tasca abrió una con cuidado. Rifles nuevos, brillantes, envueltos en trapos aceitados. Abrió otra. Municiones. Otra más. Pistolas. Suficientes armas para equipar ejército pequeño. Don Sebastián no solo era hacendado rico, era traficante de armas. Tasca cerró las cajas como las había encontrado. Volvió a colocar el candado, doblando el metal para que pareciera intacto. Cuando regresó al granero, Mateo lo esperaba. El joven se sobresaltó al verlo, pero no huyó. «Sé quién eres», susurró en español. «Vi el pañuelo que ella dejó». Tascano respondió. «Quiero ayudarte a sacarla de aquí», continuó Mateo con voz temblorosa. «Pero no puedo hacerlo solo». «¿Por qué?» «Porque es mi hermana, y si intento algo matarán a nuestra madre». Tasca sintió que algo encajaba. «¿Tu madre está aquí?» «Trabaja en la cocina. Don Sebastián la mantiene como garantía. Mientras ella esté aquí,
Ayasa no puede irse. Los ojos de Mateo brillaban con lágrimas contenidas. Somos de la misma madre, diferentes padres. Cuando entregaron a Ayasa, mi madre vino después. No soportaba estar en la tribu sin ella. Don Sebastián la contrató solo porque Ayasa se lo rogó. Pero la hace trabajar hasta enfermarla. Le niega medicina. Tasca entendió. No era solo rescatar a Ayasa, era desmontar toda la estructura que la mantenía prisionera. Las armas, dijo Tasca. ¿Sabes qué hace con ellas? Mateo asintió. Las vende a rancheros del otro lado de la frontera. También compra gente apaches, yaquis, cualquiera que puedan atrapar. Los vende como peones con contratos falsos. ¿Ayasa sabe? Ella lleva las cuentas. Don Sebastián apenas sabe leer. Ella anota todo en cuadernos que guarda en la oficina. Tasca procesó esto. Tu madre, ¿qué tan enferma está? Tis, dijo Mateo bajando la mirada. Escupe sangre. Se pone peor cada semana. Tuberculosos. Sentencia de muerte lenta. Necesito ver esos cuadernos, dijo Tasca. Mateo asintió. Te conseguiré llave. Pero después tienes que irte rápido. El capataz sospecha de todos los peones nuevos. El joven desapareció tan silenciosamente como había llegado. Tasca se acostó en su petate, pero no durmió. Afuera, la fiesta seguía. Las guitarras tocaban canciones de amor y traición. Y Tasca supo que el tiempo se acababa. 3 días después, el capataz comenzó a hacer preguntas. Tasca reparaba cerca, cuando el hombre se acercó a caballo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Juan. El capataz escupió. Tienes manos de alguien que no ha trabajado mucho con cercas. Tasca siguió clavando estacas. Te he visto caminar de noche, por lugares donde no deberías estar. Tasca sintió peso del cuchillo en su bota. Trabajo de día, camino de noche, duermo poco. Eso veo. El capataz acercó su caballo. Solo te diré esto una vez. Si te vuelvo a encontrar donde no debes, te saco a patadas, y si robaste algo te cuelgo. Se fue sin esperar respuesta. Tasca terminó de reparar la cerca, sabiendo que el tiempo se había acabado. Un capataz desconfiado era más peligroso que ejército. Esa noche, Mateo le entregó la llave. Mañana don Sebastián va a Hermosillo. Se queda 2 días. Es tu única oportunidad. Tasca guardó la llave. Tu madre está peor. Apenas puede levantarse. La voz de Mateo se quebró. Pero si la saco ahora morirá en el camino. No había respuesta para eso. Solo el peso terrible de decisiones que nadie debería tomar. Al día siguiente, cuando don Sebastián partió con su comitiva de guardias y aduladores, Tasca esperó hasta que la oscuridad cayera sobre los sauces como manta pesada. La hacienda nunca dormía completamente. Siempre había guardias patrullando, perros ladrando en la distancia, el crepitar ocasional de antorchas. Pero después de medianoche, las rutinas se volvían predecibles. Los guardias más descuidados. Tasca se movió como sombra desde el granero hacia la casa grande, usando cada columna, cada árbol, cada rincón oscuro como cobertura. La puerta trasera que Mateo había indicado estaba apenas entreabierta, señal de que el camino estaba despejado. Dentro, la casa olía a cera de vela y madera vieja. Los pasillos estaban oscuros, apenas iluminados por luz de luna que entraba por ventanas altas. Tasca contó las puertas según el mapa de Mateo. La oficina estaba al fondo del corredor, puerta de madera maciza con cerradura de hierro. Insertó la llave. Giró con clic suave. La habitación era pequeña pero lujosa. Escritorio grande de caoba ocupaba el centro, cubierto de papeles. Armario de hierro estaba contra la pared del fondo, cerrado con combinación. Tasca maldijo en silencio. No tenía tiempo para forzarlo. Revisó los papeles sobre el escritorio, contratos, cartas, recibos. Nada extraordinario a primera vista. Pero cuando levantó una pila, vio debajo un cuaderno de pasta de cuero negro. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de letra pequeña y cuidadosa. Reconoció inmediatamente el estilo. Ayasa siempre había escrito así, con precisión casi obsesiva.
colomas de números, nombres, fechas, y en los márgenes anotaciones en apache, palabras que solo alguien de la tribu podría entender. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Tasca leyó rápido, su corazón acelerándose con cada línea. Cada página era evidencia condenatoria. Ventas de armas a compradores ilegales. Compra de trabajadores contratados que en realidad eran personas secuestradas. Contratos falsificados con firmas inventadas. Pagos al sheriff para mirar hacia otro lado. Sobornos al juez local. Don Sebastián Ocampo había construido su imperio sobre sangre, mentiras y corrupción sistémica. Y Ayasa había documentado todo. ¿Por qué? Como seguro, esperando el momento correcto para usarlo. Tasca arrancó 3 páginas del cuaderno, las más incriminatorias, y las dobló bajo su camisa. Volvió a colocar el cuaderno exactamente como lo había encontrado, bajo los mismos papeles en el mismo ángulo. Salió de la oficina, cerró con llave y comenzó a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando escuchó pasos. Se congeló. Una de las criadas que cuidaban a Ayasa bajaba por la escalera, llevando vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes. No había tiempo para esconderse. Tasca se aplanó contra la pared, conteniendo la respiración. La mujer pasó a menos de 1 metro de él, murmurando algo sobre agua para la señora. No lo vio. Cuando sus pasos se perdieron hacia la cocina, Tasca se movió rápido hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta trasera, una voz lo detuvo. Sabía que vendrías esta noche. Tasca se volvió, mano moviéndose hacia su cuchillo. Ayasa estaba de pie en la sombra del corredor, vestida con camisón blanco, cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Incluso en la oscuridad, incluso después de 7 años, Tasca habría reconocido su rostro en cualquier parte. Ayasa susurró. Ella se acercó despacio, estudiándolo con ojos que habían visto demasiado. Encontraste el retrato. No era pregunta. Pensé que estabas muerta. Lo sé, ese era el plan. Su voz era diferente, más dura, más cansada. Cuando los ancianos me entregaron, dijeron que era mejor que todos creyeran que había muerto. Más limpio, sin preguntas. Tasca sintió rabia hirviendo en su pecho. Dejé de vivir cuando moriste, y yo dejé de vivir cuando me vendieron. Ayasa cruzó los brazos, pero seguimos respirando de todas formas. El silencio entre ellos era pesado con 7 años de dolor no dicho. ¿El cuaderno?, dijo Tasca finalmente. ¿Sabes lo que contiene? ¿Por qué no lo has usado? ¿Contra quién? Don Sebastián controla el sheriff, los jueces, medio gobierno del estado. ¿A quién le llevaría esa evidencia? Tiene que haber alguien. ¡Ay!, interrumpió Ayasa. Un inspector federal viene de la capital cada año para revisar haciendas, verificar que los contratos de trabajadores sean legales. Pero don Sebastián siempre sabe cuándo viene. Esconde todo, paga los sobornos correctos y el inspector se va satisfecho. Ella se acercó más. El próximo inspector llega en 2 semanas. Pero este es diferente. Dicen que no se deja comprar. Si llegara a ver lo que hay en ese cuaderno, Tasca entendió. Por eso lo mantienes ahí, esperando el momento correcto, esperando a poder salir viva después de usarlo. Ayasa tocó el amuleto en su cuello, el mismo que Tasca le había tallado tantos años atrás. Mateo te contó sobre nuestra madre. Sí. Está muriendo. Tis. Tal vez le quede 1 mes. Los ojos de Ayasa brillaron con lágrimas que se negaba a derramar. No puedo dejarla morir sola, y no puedo llevarla conmigo, no sobreviviría el viaje. Entonces esperamos, dijo Tasca, hasta que el inspector llegue, hasta que tu madre, hasta que pueda morir en paz. Ayasa terminó la frase que él no podía. Después, nos vamos todos o no se va nadie. Fue Mateo quien trajo las noticias que cambiarían todo. 3 días después,
Mientras Tasca limpiaba establos, el joven se acercó con expresión tensa. El inspector llegó temprano. Está en el pueblo ahora mismo, haciendo preguntas. Tasca dejó caer la pala. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dice que viene mañana a revisar los sauces. Don Sebastián regresó esta madrugada. Está furioso, mandó quemar papeles, esconder las armas, amenazar a cualquiera que piense hablar. Esto aceleraba todo peligrosamente. Tu madre, ¿cómo está? Mateo bajó la mirada. Peor, tosió sangre toda la mañana. Apenas puede levantarse. Tosca tomó una decisión. Dile a Ayasa que saque el cuaderno esta noche, que lo esconda donde pueda recuperarlo mañana cuando llegue el inspector. Y después nos preparamos para correr. Cuando don Sebastián descubra que el inspector tiene evidencia, nos querrá muertos a todos. Esa noche, mientras los guardias hacían rondas nerviosas y don Sebastián gritaba órdenes desde su oficina, Ayasa sacó el cuaderno, lo envolvió en tela encerada y lo escondió en el único lugar donde nadie pensaría buscar, la capilla, dentro del confesionario, bajo el asiento del sacerdote. Tasca la vio desde las sombras, asegurándose de que nadie más la observara. Cuando ella salió de la capilla, sus ojos se encontraron brevemente. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Todo estaba en movimiento ahora. No había vuelta atrás. El inspector llegó al mediodía siguiente. Era hombre delgado de unos 40 años, con anteojos de montura dorada y uniforme impecable. Llegó con 2 ayudantes y expresión de quien había visto demasiada corrupción para impresionarse. Se llamaba Inspector Vargas, y su reputación lo precedía, incorruptible, meticuloso, despiadado con quienes violaban la ley. Don Sebastián lo recibió con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Inspector Vargas, qué honor, no esperábamos su visita tan pronto. Por eso vine temprano. La voz de Vargas era seca. He recibido denuncias anónimas sobre irregularidades en sus operaciones. Voy a revisar todo, contratos de trabajadores, inventarios, registros financieros. Por supuesto, todo está en orden. Mi administrador le mostrará, prefiero ver por mí mismo. Don Sebastián apretó la mandíbula, pero mantuvo la sonrisa. Fue entonces cuando Tasca tomó su oportunidad más arriesgada. Se acercó al inspector, mientras don Sebastián estaba distraído dando órdenes a sus hombres. «Inspector», dijo en voz baja, «hay algo que debe ver». Vargas se volvió, evaluándolo con mirada aguda. «¿Quién eres? Alguien que sabe dónde don Sebastián esconde la verdad». «¿Qué clase de verdad?» «La clase que lo enviará a prisión por el resto de su vida». Vargas estudió el rostro de Tasca durante largo momento. Luego asintió casi imperceptiblemente. «Muéstrame». Tasca lo guió hacia la capilla. Los ayudantes del inspector lo siguieron, manos cerca de sus armas. Dentro de la capilla, Tasca fue directamente al confesionario, bajo el asiento del sacerdote. Vargas levantó el asiento. Sacó el paquete envuelto. Lo desenvolvió, reveló el cuaderno. Comenzó a leer. Su expresión se endureció con cada página. ¿Quién llevó estos registros? Una mujer apache que don Sebastián mantiene prisionera. La obligó a llevar sus cuentas. Ella documentó todo. ¿Dónde está esa mujer? En la casa grande, custodiada por 2 mujeres. Hay también un joven, su hermano, y una mujer mayor, su madre, que trabaja en la cocina. Vargas cerró el cuaderno con expresión de granito. «Vengan conmigo, todos ustedes». Salieron de la capilla para encontrar a don Sebastián esperando con 6 hombres armados. «Inspector», dijo don Sebastián con voz peligrosamente suave, «veo que mi peón lo ha entretenido con mentiras. Es apache, ¿sabe? No se puede confiar en su palabra». «No estoy confiando en su palabra». Vargas levantó el cuaderno. «Estoy confiando en evidencia documentada. Su propia evidencia, escrita por su propia contadora». El rostro de don Sebastián palideció, luego enrojeció de furia. «Eso es propiedad privada. Fue robado de mi oficina». «Ah, sí. Entonces admite que existe y que contiene información de sus operaciones». Vargas sonrió fríamente. «Sebastián Ocampo,
queda arrestado por tráfico de armas, trata de personas, soborno de funcionarios públicos y fraude extensivo. No puede hacer esto. Tengo amigos, sus amigos están mencionados aquí. Vargas dio palmadas al cuaderno. También serán arrestados. Don Sebastián hizo señal a sus hombres. No permitan que se lleven nada. Los pistoleros levantaron sus armas, pero los ayudantes del inspector fueron más rápidos, sacando sus propias pistolas. Disparen y habrá testigos, dijo Vargas con calma. Media Hacienda está observando. Quieren agregar asesinato de oficial federal a los cargos. Momento de tensión terrible. Dedos en gatillos, respiraciones contenidas. Fue don Sebastián quien parpadeó primero. Bajen las armas. Sus hombres obedecieron con reluctancia. Traigan a la mujer que llevó estas cuentas, ordenó Vargas, y a su familia. 10 minutos después, Ayasa estaba de pie ante el inspector, con Mateo a un lado y su madre apoyada en el otro, mujer consumida por enfermedad, apenas capaz de mantenerse en pie. ¿Usted llevó estos registros?, preguntó Vargas. Sí, bajo coerción, bajo amenaza de muerte si me negaba, y amenaza de matar a mi familia si intentaba escapar. Vargas miró a don Sebastián. ¿Niega estas acusaciones? Ella es mi empleada. Trabaja voluntariamente. Tenía 19 años cuando me vendieron como ganado, interrumpió Ayasa con voz clara y dura. Mi tribu me entregó a este hombre para comprar paz. Él amenazó con masacrarlos a todos si no le daban lo que pedía. Una mujer joven que supiera escribir. Se quitó el rebozo, revelando cicatrices en sus brazos. Estas son de los primeros años, cuando intentaba escapar. Después dejé de intentarlo porque trajo a mi madre y hermano. Los mantiene como rehenes. Mi madre enferma, tuberculosos, y él le niega medicina, la hace trabajar hasta que escupe sangre. La voz de Ayasa se quebró. Solo esperaba vivir lo suficiente para ver a este hombre enfrentar justicia. El silencio que siguió fue absoluto. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Vargas se volvió hacia don Sebastián. ¿Algo que agregar? El hacendado no respondió. Su imperio se desmoronaba frente a sus ojos y no había soborno lo suficientemente grande para detenerlo. Espose a este hombre, ordenó Vargas, y reúna a todos los trabajadores. Voy a revisar cada contrato. Lo que siguió fue caos controlado. Los ayudantes del inspector revisaron documentos durante horas. Encontraron docenas de contratos falsos, trabajadores que supuestamente habían firmado, pero cuyas firmas eran claramente falsificadas. Encontraron a hombres encadenados en cobertizos, escondidos de visitas oficiales anteriores. Encontraron las armas, exactamente donde Tasca había dicho que estarían. Cuando el sol se puso, don Sebastián Ocampo estaba esposado en carreta que lo llevaría a prisión federal. 6 de sus hombres también fueron arrestados. El resto huyó, sabiendo que quedarse significaba compartir el destino de su patrón. Vargas se acercó a Tasca, Ayasa, Mateo y su madre. Necesitaré sus testimonios, todos ustedes. ¿Y después?, preguntó Tasca. Después son libres de ir donde quieran. Vargas miró a la madre de Ayasa, quien tosía débilmente. Puedo conseguir médico para su madre. No puedo prometerle cura, pero al menos puede morir cómoda. No era mucho, pero era infinitamente más de lo que habían tenido. La madre de Ayasa murió 2 semanas después. El médico que Vargas envió le dio morfina para el dolor, permitiéndole pasar sus últimos días sin el sufrimiento terrible que había marcado los últimos años. Murió en cama limpia, con sus hijos sosteniendo sus manos, susurrando palabras de amor. Sus últimas palabras fueron: ahora pueden volar. La enterraron en pequeño cementerio del pueblo. Bajo álamo que daba sombra fresca. El padre Ambrosio rezó las oraciones. Algunos de los trabajadores liberados de los sauces llevaron flores silvestres. Tasca cavó la tumba con sus propias manos.
Cuando todo terminó, Ayasa se quedó mirando el montículo de tierra. Sufrió tanto, susurró, durante tanto tiempo, solo para mantenernos juntos. Mateo, con ojos rojos pero espalda recta, puso mano en hombro de su hermana. Ahora está libre, y nosotros también. Ayasa asintió, se limpió las lágrimas y se dio vuelta. Vámonos de aquí. No tenían mucho algunas mantas, saco de maíz, 2 cantimploras llenas de agua, dinero que Vargas les había dado como compensación por años de trabajo forzado. Pero era más de lo que habían tenido en mucho tiempo. Salieron del pueblo al amanecer, cuando el sol apenas pintaba de rosa las cimas de las montañas. Nadie los detuvo. Nadie les preguntó a dónde iba. En pueblo acostumbrado a despedidas, 3 personas más que partían no significaban nada. Caminaron durante días, siguiendo caminos que Tasca conocía de sus años huyendo. Evitaron pueblos grandes, se quedaron en ranchos pequeños, donde dueños necesitaban manos para trabajar la tierra. En uno de esos ranchos, viejo llamado Don Anselmo les ofreció quedarse a cambio de ayudar con la cosecha. Era hombre seco como mezquite, de pocas palabras y manos duras, pero tenía pozo con agua limpia y techo que no goteaba. Trabajaron ahí durante 2 meses. Tasca reparaba cercas y cuidaba los caballos. Ayasa ayudaba en la cocina y llevaba las cuentas. Mateo aprendió a sembrar maíz y cuidar las cabras. Al final de la cosecha, don Anselmo les pagó con semillas y burro viejo. Es todo lo que puedo darles, pero si quieren quedarse, siempre hay trabajo. Ayasa agradeció pero declinó. Queremos seguir. Don Anselmo asintió. Entiendo. Yo también anduve mucho antes de encontrar mi lugar. Siguieron hacia el norte, cruzando valles secos y arroyos que solo corrían cuando llovía. A veces dormían bajo estrellas. Otras encontraban graneros abandonados o cuevas donde pasar la noche. Tasca les enseñó a Ayasa y Mateo lo que sabía de supervivencia, qué plantas eran comestibles, cómo encontrar agua, cómo hacer fuego sin humo. Ayasa les enseñó a leer señales del clima y llevar cuentas de lo que gastaban. Poco a poco dejaron de ser extraños que caminaban juntos, se convirtieron en familia. Una tarde, mientras descansaban junto a arroyo, Mateo preguntó, «¿Tú querías a mi hermana cuando eran jóvenes?» Tasca miró a Ayasa. Ella lavaba ropa en agua fría, mangas enrolladas hasta los codos. No levantó la vista, pero Tasca supo que escuchaba. «Sí», dijo simplemente. «¿Y ahora?» «Ahora también». Ayasa dejó de lavar, se quedó quieta, manos sumergidas en agua. Después se levantó, se secó con borde de su falda y se sentó junto a Tasca. No dijo nada, solo puso cabeza en su hombro. Fue gesto pequeño, pero para Tasca fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Mateo sonrió y se alejó para darles espacio. «No sé si puedo amarte como antes», dijo Ayasa en voz baja. «Demasiado ha pasado, soy diferente. Yo también soy diferente, pero podemos intentar empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?» Ayasa alzó la cabeza para mirarlo, como 2 extraños, como 2 personas que sobrevivieron infierno y decidieron que merecen algo mejor. Ayasa tocó el amuleto en su cuello, el que Tasca había tallado tantos años atrás. «Nunca lo perdí. Don Sebastián intentó quitármelo muchas veces. Lo escondía donde no pudiera encontrarlo. Era mi única conexión con quien había sido antes». «Quédatelo», dijo Tasca, «como recordatorio de que sobreviviste». «No». Ayasa se lo quitó y lo colgó entre los 2, atándolo a rama baja del árbol bajo el que descansaban. «Ahora pertenece a ambos, como promesa de lo que estamos construyendo». Se quedaron así hasta que el sol se puso y estrellas comenzaron a salir. No era final feliz de cuento, era solo comienzo frágil, lleno de cicatrices y dudas. Pero era suyo. 3 semanas después encontraron un valle verde donde el río corría limpio entre sauces y álamos. Tierra buena, sin dueño, abandonada desde guerras viejas. Tasca caminó el perímetro, probó la tierra con las manos, bebió del río. «Aquí», dijo. Ayasa miró alrededor. El valle estaba rodeado de colinas bajas que lo protegían del viento.
El río garantizaba agua todo el año. Había madera para construir y espacio para sembrar. Aquí, repitió. Mateo dejó caer el burro y corrió hacia el río, metiendo pies en agua fría. Su risa resonó en el valle como campana. Construyeron casa con sus propias manos. No era grande ni bonita, pero era sólida. Paredes de adobe, techo de ramas entretejidas cubiertas con barro seco, piso de tierra apisonada. Hicieron puerta que cerraba bien y ventanas pequeñas que dejaban entrar luz. Ayasa plantó huerto con semillas que les había dado don Anselmo. Tasca excavó acequias para llevar agua del río a los surcos. Mateo construyó corral para las cabras que compraron. Pasaron meses, maíz creció alto y fuerte. Calabazas se extendieron por suelo como alfombras verdes. Cabras tuvieron crías y rebaño se duplicó. Una noche, mientras comían tortillas y frijoles junto al fuego, Ayasa sacó algo debajo su camisa. Era el amuleto de hueso que habían colgado en el árbol semanas atrás. Lo recuperé antes de irnos. Pensé que debíamos traerlo. Tasca lo tomó en sus manos. El hueso estaba desgastado, pero símbolo del búho aún era visible. Cuélgalo en la casa, dijo devolviéndoselo, como marca de que este es nuestro hogar. Ayasa lo ató a cordel nuevo y lo colgó en pared junto a la puerta. Era símbolo de lo que habían sobrevivido y lo que estaban construyendo. El valle los aceptó lentamente. Primeros meses fueron de soledad y trabajo duro, pero después llegaron otros, pastor que había perdido tierras, familia de campesinos huyendo de deudas, herrero viejo buscando lugar tranquilo. No hicieron pueblo, pero hicieron comunidad pequeña, dispersa, pero real. Se ayudaban cuando alguien enfermaba, compartían semillas cuando cosecha de uno era mejor. Enterraban juntos a los que morían. Tasca se convirtió en alguien a quien gente pedía consejo. Ayasa llevaba cuentas de cosechas y organizaba intercambios con comerciantes. Mateo aprendió oficio de herrero y empezó a hacer herramientas. 2 años después de llegar al valle, Ayasa le dijo a Tasca que estaba embarazada. Tasca no supo qué decir. Se quedó mirándola con ojos muy abiertos. ¿Estás segura? Sí. ¿Tienes miedo? Mucho. Ayasa sonrió. Pero también estoy feliz. El bebé nació en pleno verano cuando valle estaba verde, y río corría fuerte. Era niña pequeña de ojos oscuros y puños apretados. La llamaron Calla, que en apache significa hermana mayor de las rocas. Mateo la cargó con cuidado, asombrado. Es un milagro, susurró. No es milagro, dijo Ayasa cansada, pero sonriendo. Es vida, solo vida. Calla creció entre río y maíz, corriendo descalza, aprendiendo apache y español simultáneamente. Era salvaje y dulce, terca como su madre y callada como su padre. Cuando Calla tenía 3 años, llegó mujer vieja al valle que traía noticias del mundo exterior. Don Sebastián había muerto en prisión de enfermedad y vejez sin nadie que lo llorara. El capataz había desaparecido y nadie volvió a saber de él. La hacienda Los Sauces había sido confiscada y dividida entre peones que habían trabajado ahí. Ayasa escuchó las noticias sin decir nada. Cuando mujer terminó y siguió su camino, Ayasa se sentó junto al río. Tasca se sentó a su lado. ¿Sientes algo? Alivio, dijo Ayasa. Solo alivio. El pasado había terminado de verdad. Ya no era sombra que los perseguía. Era solo polvo que viento arrastraba. Los años pasaron. Calla tuvo hermanos. Mateo se casó con mujer del pueblo vecino y tuvo hijos propios. Valle creció lentamente. Tasca envejeció trabajando la tierra. Su cabello se volvió gris, espalda se encorvó un poco, pero manos seguían fuertes. Ayasa también envejeció, arrugas en esquinas de ojos, canas en cabello, pero mirada seguía afilada y risa seguía siendo rara y preciosa. Una tarde, cuando Tasca tenía más de 50 años, se sentó en portal de la casa a ver atardecer. Calla, ahora mujer joven con hijos propios, se sentó a su lado. Padre, ¿es verdad que tú y mamá se conocieron cuando eran niños? Sí. Y que estuvieron separados muchos años. También es verdad. Calla pensó. ¿Valió la pena esperarse tanto tiempo?
Tasca miró a Ayasa, que estaba en huerto arrancando hierbas. Sí, valió la pena. Kaya sonrió y apoyó cabeza en hombro de su padre. Sol se ocultó detrás de colinas, pintando cielo de naranja y morado. Río seguía corriendo. Maíz se mecía con viento. Y en valle que habían hecho suyo, familia que había nacido de dolor y pérdida descansaba en paz, que habían construido con sus propias manos. No era final perfecto, pero era suyo, y eso era suficiente. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte.